Lunes 28 de enero del 2019. Muy buenos días, bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son los invitados para hoy. Javier Castro, procurador judicial de Tamar Verduga, ex esposa de Tomislav Topic de Telconet, indagación previa por lavado de activos en el caso Glass Odebrecht, los efectos de los depósitos de Odebrecht en el patrimonio de la sociedad conyugal Topic Verduga. ¿De quién son las acciones de Telconet? Pedido de formulación de cargos a la fiscal general subrogante. Además nos acompaña Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, el debate por la despenalización del aborto por violación, requisitos legales, impacto del aborto en los derechos humanos de la vida que se trunca, efectos en la madre violada que practica el aborto. También estará con nosotros Alfredo Alvear, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana y Control Social, experiencia laboral y social, propuesta del plan de trabajo para el quinto poder del Estado, en sus competencias de denunciante de la corrupción y de nominador de altos cargos en las funciones de control judicial y electoral. Diario El Clarín de Buenos Aires, el viernes 25 de enero, publicó: sin soluciones a la vista para resolver la incógnita venezolana, el presidente interino de Brasil, el general Hamilton Mourão, propuso la creación de un corredor de escape para que Nicolás Maduro abandone el país tras la autoproclamación del líder parlamentario opositor Juan Guaidó como mandatario interino. Con Jair Bolsonaro en el foro de Davos, el vicepresidente Mourão actúa como presidente interino en estos días. Tenemos que dejar un lugar para que Maduro y su banda escapen. Deja que se vaya y que el país se reconstruya a partir de ahí, agregó Mourão. Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Denise. Buenos días a todos. Con brutal franqueza, el vicepresidente del Brasil ha hecho pública la receta que muchas veces se aplica para lograr que un dictador deje el poder. Seguramente en eso ya están trabajando por encima de los centenares de cadáveres del pueblo en las calles, del saqueo de miles de millones de dólares del tesoro público y el pisoteo al régimen de derecho y la voluntad popular. Lo que le importa a la clase política es pragmatismo para desalojar al dictador y sus padrinos militares, que dejan por detrás una larga fila de ahijados que van a asegurar el cumplimiento de esta componenda a la historia. El grave problema reside en que este sobreprecio de impunidad carece de justificación moral, pero desgraciadamente se aplica en todas las latitudes, lo cual deja espacio para pensar que si también deriva esta receta una fórmula más compuesta e incluso solemne aplicada en el Ecuador, de un presidente que entrega el poder al candidato escogido por él, que el expresidente públicamente en un gran despliegue publicitario fija su domicilio en territorio extranjero sin que sus opositores digan ni pío, que su sucesor designado sea quien denuncie los latrocinios cometidos, que después de un año de estas denuncias no haya una sola sentencia en firme contra autores intelectuales y materiales, que estén prófugos la mayoría de medio centenar de funcionarios públicos perseguidos por la justicia debido a sus fechorías, que no se haya recuperado un solo centavo de lo que se robaron y que la cirugía mayor contra la corrupción de una comisión de expertos de Naciones Unidas ahora se considere una violación a la soberanía nacional para, en su lugar, poner el paño tibio de ceses y nombramientos por el transitorio quinto poder del Estado. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, pues lo prioritario parece mantener la vía de escape que por lo menos asegure un exilio voluntario de aquel que, si regresa, podría estropear las próximas elecciones presidenciales. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. En la indagación previa por lavado de activos como delito conexo de la asociación ilícita entre Odebrecht, Jorge Glass y Ricardo Rivera, aparecen depósitos a favor de Tomislav Topic desde la cuenta de Glory International para el pago de coimas de Odebrecht, Glass y Rivera.
que posteriormente se trasladan a la cuenta de Telconet a fin de aumentar la participación accionaria de Topic en perjuicio de su ex esposa Tamar Verduga. Javier Castro, procurador judicial de Tamar Verduga, buen día. Bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto estar aquí como siempre, Alfredo. En comunicación de enero 15 a la fiscal general subrogante Ruth Palacios, usted solicita formular cargos por lavado de activos y medidas cautelares contra Topic, Rivera, Glass, Telconet y Televisión Satelital por el perjuicio causado a la sociedad conyugal que tenía Topic con su defendida. ¿En qué fundamenta la perpetración de lavado de activos y el perjuicio a Tamar Verduga? Yo creo que al día de hoy esta cuestión está absolutamente clara. Yo creo que toda la ciudadanía la tiene clara. Ayer, luego de un artículo, un reportaje grande en Diario El Universo, donde explicaba todas las transferencias y todos los nombres de las compañías y sus domicilios, circuló también un video de la declaración de Luis Mameri, que era el vicepresidente de Odebrecht, o sea, el jefe de José Concejao Santos, en donde dice claramente que entre el año 2011 y el 2013, Glass, le entregaban a Glass, en la compañía Glory, el 1% de todos los contratos que Odebrecht tenía firmados en el Ecuador, y que eso era un peaje que tenían que pagar. Ni lo mencionan a Rivera. O sea, en esa declaración... Ahora, pero ¿cuál es el perjuicio a Tamar Verduga? Discúlpeme, el perjuicio a Tamar Verduga es muy claro. El 100% de las acciones de Telconet le pertenecían a Tomislav Topic dentro de la sociedad conyugal con Tamar Verduga. Ellos se casan y después de 2 o 3 años se constituye Telconet. O sea, el matrimonio de ellos duró casi 25 años y Telconet es una compañía que tiene 23 años por ahí. Y empezaron a transferírsele acciones al hijo Jan. Jan no es hijo de la señora, Jan es hijo de un primer matrimonio. ¿Qué ocurre? Que con los 13,5 millones de dólares que reciben de Odebrecht, Glory, van a la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch. Jan Topic los transfiere a Telconet para aumentar el capital en el año 2013 y en el año 2015. Y por lo tanto reduce el patrimonio de la sociedad conyugal en esos 13,5 millones nominales que equivalen como al 22% de la compañía Telconet. Antes se habían ya transferido casi un 50% de las acciones de Telconet a Jan Topic. Y lo curioso es que en las declaraciones de Jan Topic y de Tomislav Topic se dice que ese 40 y pico % lo han puesto para que sea un colateral de precisamente el contrato con Glory para recibir los 30 millones de dólares que Glory supuestamente... O sea que en el caso de lavado de activos sería posible de que estos depósitos hechos para Glass y Rivera por Odebrecht se invirtieron en Telconet para darle acciones a Glass, y o sea que las acciones no serían realmente de Jan Topic, sino de Glass. Exactamente. ¿En eso consiste en el lavado de activos? Yo creo que sí. Es decir, ¿para qué entran 13,5 millones que son ajenos? Porque no eran de Jan Topic. Jan Topic no era dueño de Cable Andino como para transferir un porcentaje de cable a Glory. Glory no existía. Del 2011 al 2013 son los dineros de los sobornos que ingresan. Aquí tengo la asistencia penal internacional de Islas Marshall. Perdón, pero además sobre el origen de los dineros que Topic ha ofrecido devolver a la unidad de análisis financiero del Consejo Nacional de Lavado de Activos. Hay como antecedente la declaración de José Conceição Santos, ex representante de Odebrecht en el Ecuador, declaración que ya no es reservada, porque terminó la indagación previa en el juicio por asociación ilícita con Odebrecht, y dice: es importante indicar que jamás tuve ningún tipo de relación con el señor Topic. No, dice, esos pagos fueron hechos al señor Rivera. La última vez que tuve conocimiento de la empresa Telconet del señor Topic fue cuando el señor Rivera me entregó en junio una cuenta del señor Topic y él me dijo que era un amigo que le hacía favores a él. Y después enumera los depósitos desde el 4 de junio del 2012 hasta el 9 de diciembre de 2013. Esos son entonces dineros que sirvieron para el aumento del capital de Telconet. ¿A nombre de qué persona o sociedad? Usted dice a nombre de Jan Topic, pero realmente las acciones eran de otra persona.
Exactamente, y esos son exactamente los mismos depósitos que son recibidos en la cuenta de Jan Topic en Merrill Lynch y que yo le entregué a la Fiscalía los documentos, porque los recibimos nosotros en Merrill Lynch en el divorcio de Miami. Pero ojo, Alfredo, Glory se constituye en el 2011, desde el 2011 al 2013 recibe los dineros de los sobornos y el 2014 se cancela. Y el mismo 2011 se constituye otra Glory al día siguiente de la Glory de las Islas Marshall. Una Glory International igualita, mismo nombre, en Miami. Y esa compañía es de Topic. Y esa compañía es la que tiene domicilio en la en la oficina del hijo del ex contralor político. Exactamente, la misma. Ahí no solo se domicilia Glory Miami de Topic, sino que se domicilia otra compañía que se llama DataWare. Y esto de que Topic lo han engañado, que él no conocía a Rivera, yo le quiero mostrar algo. Aquí tengo yo el testimonio, el primer testimonio de Tomislav Topic en el juicio de divorcio en Miami. Este testimonio lo rendió el 2 de diciembre de 2014. El escándalo de Odebrecht estalla en el año 2016. Y aquí en este momento nosotros estábamos indagando a Ricardo Rivera, no porque sabíamos lo de Odebrecht, porque en ese momento nadie lo sabía. Lo estábamos indagando porque era socio de Topic en negocios, porque la mujer así lo sabía. Y mire esto, en el 2 de diciembre de 2014, ¿qué descubrimos? Primero, que a este viaje, a la primera vez que Tomislav se enfrenta con la justicia americana, adivine quién lo acompaña. Ricardo Rivera. Viaja con él y está con él en Miami. ¿Qué más? Que Ricardo Rivera les prestaba la casa a los cónyuges Topic Verduga para que lleguen ahí. Que tanto antes como el año 1992, la compañía Tech Data, incorporada en Florida por Tomislav Topic, tenía como domicilio la casa de Ricardo Rivera, año 1992. O sea, esto de que se vieron 2 o 3 veces y que nada más le recomendó a los chinos, eso es absolutamente falso. Ellos han sido socios toda la vida. Ahora, eso en cuanto a la relación de Topic con Rivera, pero como confirmación del testimonio de José Conceizado Santos, representante de Odebrecht, tenemos el de Luis Mameri, vicepresidente de Odebrecht para América Latina y jefe de Conceizado Santos. Fue quien autorizó los pagos que hizo Conceizado Santos. Y este testimonio consta en un video que facilitó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a El Universo y que foi publicado ayer. Veamos la parte pertinente. Em meados de 2011, o senhor José Conceição, naquela época diretor superintendente do Equador, meu subordinado, me informou que havia sido procurado por um interlocutor do então ministro Jorge Glass, que posteriormente veio a ser vice-presidente da República, indicando que deveria ser pago ao ministro, já um ajuste realizado por ele, 1% sobre o valor de todos os contratos obtidos no âmbito do Ministério de Setores Estratégicos ou coordenador dos setores estratégicos daquele país, ocupado na época pelo senhor Jorge Glass. No dia 1º de dezembro deste ano, entreguei ao Ministério Público alguns dados de corroboração dessas transferências bancárias. Elas foram realizadas à empresa Glory International. Essas ordens de pagamento foram já, cópia dessas ordens de pagamento, encontradas num sistema que hoje denominamos Drausis. Elas foram já entregues ao Ministério Público. Este testimonio fue rendido a la justicia del Brasil. ¿La Fiscalía ecuatoriana lo tiene o debe pedirlo? Bueno, no sé, porque la Fiscalía ecuatoriana se sigue negando a reconocer a Tamar Verduga como víctima de este delito de lavado de activos y se sigue negando a dejarme a mí, como su procurador judicial, revisar el proceso. No sé si se encuentra o no este testimonio, pero este testimonio se lo conoce desde hace mucho tiempo. Me imagino que debe estar, así como sí está el de José Conceição Santos en el juicio de asociación ilícita. La información de la que nosotros disponemos, Alfredo, es del juicio de asociación ilícita. No disponemos información de la indagación actual. Pero ya todo, pero sí. En efecto, pero es importante recordar una información vital en ese juicio que sirvió para la sentencia y que poco se ha conocido.
Conceição Santos, en su cooperación eficaz con la Fiscalía, además da detalles de la relación Rivera-Glass. Al respecto señala, dice, yo he pagado los errores de San Francisco y he pagado las comisiones al señor Jorge Glass Espinel por estos actos. Él ha sacado plata también de nosotros. Quiero dejar mi testimonio indicando que el señor Jorge Glass y el señor Ricardo Rivera son como hermanos siameses. Se alimentan y respiran por su propio cuerpo. No hay ninguna diferencia entre el señor Glass y Ricardo Rivera. O sea, con toda esta información en poder de la Fiscalía hace más de un año, ¿qué ha resuelto el fiscal general subrogante? ¿Ha formulado cargos? Absolutamente nada, todavía no. Es más, al principio, en el mes de agosto del año pasado, usted recordará que hubo un fiscal que se llamaba César Suárez Pillay que estaba intentando levantar cargos únicamente contra Ricardo Rivera y dejarlo afuera a Tomislav Topic. Yo agrego que estos hermanos siameses son tres, son trillizos, porque Tomislav Topic es el tercero. Rivera fue el mentor no solamente de Glass, sino de Topic. Son gente que está desde hace mucho tiempo en contacto, haciendo negocios en el mismo sector. Acuérdese también que Ricardo Rivera fue superintendente de telecomunicaciones, intendente de telecomunicaciones en la época que Glass fue ministro de sectores estratégicos y en la misma época en que Telconet recibía por miles contratos estatales. Javier Castro, procurador judicial de Tamar Verduga, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Denis. Cuando regresemos, Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia, la despenalización del aborto por violación, los derechos humanos de los que intervienen, las secuelas del aborto y también de la procreación por violación. Manténgase en nuestra sintonía. Ya regresamos. Pablo Moizán, vocero del Frente Nacional por la Familia. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Gracias, doctor. Buenos días y buenos días a los televidentes. El Frente Nacional por la Familia considera que despenalizar el aborto por violación vulnera la Constitución de la República. ¿Por qué? Bueno, la Constitución en su artículo 45 dice claramente dos cosas. Primero, que reconoce la vida desde la concepción, es decir, no hay duda de que hay vida desde el cigoto. Y segundo, manda al Estado a proteger esa vida. Y justamente estamos reclamando que el Estado ecuatoriano en su integralidad no está haciendo lo mejor por proteger esa vida. Tanto es así que la Asamblea Nacional está considerando otro causal más que atenta contra esa vida mediante el aborto, no solamente por violación, sino en 5 causales distintas que incluyen estupro, incluyen malformaciones severas y, por supuesto, la famosa inseminación no consentida, que nadie realmente entiende a qué se refiere. ¿Y cuál es la prueba de que ha habido la violación? Bueno, ese es un tema interesantísimo, ¿no? El otro día, Stephanie Spin entrevistaba en Radio Centro a Betty Tola y justamente le planteaba esa pregunta. ¿Qué hacemos con una mujer que se presenta con una denuncia de violación y exige inmediatamente un aborto? ¿Cómo la justicia prueba que esto realmente sucedió? Betty Tola tuvo el descaro de decir que basta que esta señora presente una declaración simple, ni siquiera juramentada, porque dice que no podemos ponerle el peso del costo de ir a donde un notario. Entonces, ¿alguien puede presentarse a una clínica y decir yo fui violada y hay que creerle porque firmó un papel? ¿Qué otros delitos se pueden también ahora o se pretende que se puedan también denunciar simplemente presentando un testimonio por escrito? Realmente que esto no solo atenta contra la vida de ese niño y contra el sistema judicial, pero todo el sistema democrático en Ecuador. En consecuencia, sería nula la reforma. Pedirán su inconstitucionalidad a la Corte Constitucional. Bueno, no nos adelantemos, no esperamos que esto sea aprobado por la Asamblea. Los legisladores tienen que cumplir el mandato de la Constitución que les pide defender la vida, como está en el artículo 45, que además es parte del capítulo 2 que se refiere al derecho de las personas. Con esto la Constitución reconoce que el niño por nacer también es una persona. Otra cosa que está pendiente es que la Constitución fue aprobada, como ustedes saben, en el 2008 y los causales actuales, que son 2 en el 150 del Código Penal, que permiten el aborto no punible, pues en realidad están contradiciendo tanto al Código Penal como a la Constitución. Por eso la función del legislativo es
derogar el artículo 150 y no dar paso a estos nuevos causales que pretenden atentar contra la vida y la familia. Pero hay activistas de derechos humanos que profesan la fe católica, como Nelson Curbelo, que ponen al debate otras consideraciones. Veamos. También las Naciones Unidas sigue insistiendo en nuestro país que debe despenalizar el aborto y le hace llamados de atención 4, 5, 6, 7 veces desde el año 2012. Es decir, las Naciones Unidas, que defienden los derechos humanos, le está diciendo también al país: hay que despenalizar el aborto con ciertas condiciones y tienen que poder hacerlo. Tanto como dice que hay que defender la vida, también dice hay que despenalizar. Las dos cosas son exactas. Las consideraciones exclusivamente religiosas terminan siendo extremistas y deshumanizadas. Bueno, no estamos hablando de fe, y me refiero a las declaraciones de la señora Curbelo. Ella omite un dato importante. Las Naciones Unidas puede hacer observaciones al Ecuador 6, 7, 10, 20 veces, y estamos olvidando que esas observaciones no son vinculantes. Le explico al país. No son obligatorias para que el Estado ecuatoriano las acoja o las implemente. El segundo tema, ya que estamos hablando de las Naciones Unidas, y que es importante que los... Pero no son vinculantes porque hay tratados que son vinculantes. Sí, pero estas observaciones no lo son. El gobierno puede escucharlas, puede tomar nota, puede buscar seguirlas, pero no es obligatorio acatarlas. Y lo otro que es importante recordar es que las Naciones Unidas, a través del Fondo Poblacional, es justamente quien presentó al Estado ecuatoriano en el 2017 los estudios y además le dio el financiamiento para el Plan de Salud Sexual y Reproductiva que desarrolló el Ministerio de Salud. Qué curioso, ecuatorianos, que justamente el Fondo Poblacional de las Naciones Unidas, cuyo mandato es ayudar a los países cuando tienen problemas poblacionales, entendamos bien, control de la población, creen que hay demasiados seres humanos en el planeta, es la que financia y le da los estudios para los planes de salud y sexual y reproductiva. De ahí viene la promoción del aborto, de ahí viene la distribución indiscriminada de anticonceptivos a nuestros jóvenes, la hipersexualización de la sociedad, porque convengamos, la violación es una tragedia terrible. Nos solidarizamos con las víctimas de todos los días en las noticias. Yo vengo aquí como papá, Alfredo. Tengo 2 niñas de 10 y de 15 años. Y empiezo la mañana con un nudo en la garganta leyendo las noticias, escuchando los canales de televisión mostrando imágenes terribles. Mujeres violadas, niños y niños en colegios. Nelson Curbelo señala también otro aspecto, que es la voluntad de la madre. Veamos. Pero ¿qué supone desde el punto de vista de la mamá? Es decir, ella es violada, tiene que dar a luz un niño que no quiere, que no fue querido, que es producto de una violencia y que es el recuerdo constante de una violencia y de un horror. Si no lo quiere criar ella, su vientre, ¿qué es? Es un vientre de paso. Entonces usted tiene que arrastrar una violación, tiene que arrastrar las consecuencias, tiene que arrastrar a veces un cuerpo que no está hecho todavía físicamente para dar a luz, y tiene que, si tiene un aborto, encima la mete en presa. ¿Qué opinan? Bueno, primero, no hay niñas presas porque el Código Penal pues no aplica a menores de edad. Segundo, actualmente, y hay informes del Consejo de la Judicatura, que no hay una sola mujer presa por aborto por violación. Y repito, es cierto, la violación es una tragedia, pero nosotros no podemos lidiar con un trauma terrible como puede ser la violación mediante otro acto de violencia que sería matar al bebé. Ningún psicólogo en el mundo, un psicólogo serio, mandaría a su paciente a vengarse o cometer un acto de violencia contra otro ser humano. No. Bueno, sobre los efectos psicológicos, sin embargo, Nelson Curbelo profundiza en el drama de la mujer violada. Escuchemos. En países en que la ley se ha aplicado, por ejemplo en Uruguay, ha disminuido el caso de abortos porque cuando esto se hace y las mujeres lo solicitan, hay un acompañamiento médico, de trabajo social y psicológico, y la mujer decide en pleno conocimiento de causa. Yo creo que no podemos imponer a las mujeres tortura tras tortura, tras tortura, tras tortura, que aguante toda una vida, que lleve una consecuencia. Si lo quiere al hijo, perfecto. Lo que estamos diciendo no es que aborte, que pueda elegir. Ahora, ¿qué derecho humano prevalece? ¿El de la mujer violada
o el del embrión que está por nacer? Ambos. Salvemos las dos vidas, Alfredo. La señora Curbelo habla de tortura, pues le recuerdo que en el artículo 151 del Código Penal, justamente el delito de tortura tiene como agravante en la pena el hecho de que la víctima sea una mujer embarazada. Imagínense, el mismo Código Penal considera un agravante el tener un hijo en gestación. Por lo tanto, reconoce que existe esa vida y también la precautela, porque entonces la tortura no es solo contra la mujer, sino también contra el hijo. Entonces, ¿de qué clase de empatía hablamos si realmente no estamos protegiendo las dos vidas, sobre todo aquella que es más vulnerable? Pablo Moisán, gracias por participar en Contacto Directo. Gracias, muy buenos días. Denise. Breve pausa y cuando regresemos nos acompaña Alfredo Alvear, candidato consejero nacional de Participación Ciudadana. Su experiencia laboral y social, el plan de acción. En pocos minutos regresamos. Alfredo Alvear, ecuatoriano de 50 años de edad, nacido en San José de Costa Rica, ingeniero electrónico por la Politécnica del Ejército, máster en Administración de Negocios por el INCAE de Alajuela, Costa Rica, especialista en Derecho de Contratación Pública por la Universidad de Castilla-La Mancha de España, especialista en Administración e Implementación de Proyectos, optimización y automatización de procesos organizacional y operativos y productivos, también de su planificación, monitoreo y control. Experiencia laboral de más de 10 años en empresas multinacionales como Intel, Banco Bax San José, Exeteco, IBM, Cervecería Nacional. Alfredo Alvear, candidato a consejero nacional de Participación Ciudadana. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, buenos días, televidentes. Un agradecimiento a Ecoavisa por esta oportunidad, por esta invitación. ¿Ha dividido usted su vida entre el Ecuador y Costa Rica? ¿En qué proporción? Aproximadamente 50% hasta esta fecha. La cultura política, la cultura política es un elemento básico en la personalidad de los seres humanos, pero para este cargo se exige independencia del partidismo político. ¿Ha estado vinculado alguna vez como simpatizante o adherente a un partido o movimiento político? Actualmente no, Alfredo. Yo soy 100% apolítico, no he pertenecido a un partido político antes ni actualmente. Mi candidatura es 100% apolítica, mi candidatura es para buscar el beneficio de los ecuatorianos, para mejorar las condiciones de vida de los y las ecuatorianas, para buscar un mejor país para nuestros hijos y el futuro de nuestros nietos. Su postulación no es por ninguna organización social, es una participación ciudadana. No tengo ningún auspicio de ninguna candidatura política. Vemos que su amplia experiencia laboral la registra en el sector privado. ¿No ha estado nunca vinculado al sector público? Tengo experiencia en el sector público, trabajé para la EMOP como coordinador institucional. Hemos implementado justamente, a través de eso me invitaron a participar en proyectos en los proyectos de TICS, en este caso en el sistema centralizado semafórico de Quito. Gracias a eso y gracias a mi conocimiento dentro del derecho de contratación pública del Ecuador, es que puedo postularme para esta candidatura. Tengo experiencia justamente en contratación pública, tengo experiencia en administración de empresas, tengo experiencia en implementar mecanismos de planificación y control. Por ejemplo, el Consejo de Participación Ciudadana le permite la Constitución establecer mecanismos de control sobre temas de interés. ¿Cuáles temas de interés público son? Por ejemplo, política social, política impositiva, concesiones, contratos petroleros. Sobre todo este campo de políticas yo tengo experiencia, tengo conocimientos para poder aplicarlos. En cuanto a la competencia nominadora de la cúpula de las funciones electoral, judicial y de transparencia, ¿cuál es su propuesta para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social?
En cuanto a eso, nosotros lo que propongo yo directamente es establecer procesos abiertos, públicos, transparentes, independientes. Poner como requisito, así como nos ponen para el Consejo de Participación Ciudadana, requisitos de ser 100% político, de no haber pertenecido anteriormente en su vida laboral, profesional, a algún partido político. ¿Usted cree necesario, que es imprescindible reestructurar toda la reglamentación que existe respecto a los diferentes concursos para las diferentes autoridades? ¿Qué tipo de pruebas considera las más importantes en estos concursos? Las pruebas más importantes que yo considero es el apolitismo, siempre. Existen ovejas negras, o exigen lobos con piel de oveja, que pretenden formar parte del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que evitar. Tenemos que evitar que se nos infiltren personas que ya tengan compromisos políticos internos dentro de nuestra organización o dentro de las organizaciones que nosotros vayamos de personas que nosotros vayamos a seleccionar. Pero dentro del Consejo, ¿cómo se logra ahora cuando los consejeros son elegidos por el pueblo? ¿Sería respecto a su personal, tal vez? Ahora ahora tenemos una limitante en cuanto a nuestro poder de promoción electoral. La única forma que vamos a poder hacerlo es a través de redes sociales. Es un limitante, pero vamos a tener que generar una cadena, un networking para poder realizarlo. Ahora, respecto a la competencia del Consejo de Participación Ciudadana para investigar denuncias de corrupción en la administración del Estado, ¿cuál es su propuesta? Mi propuesta es aplicar lo que dice el artículo 208 de la Constitución de la República del Ecuador. Ahí están establecidas las atribuciones, por ejemplo, coayudar a las personas que denuncien actos de corrupción, investigar esos actos de corrupción, presentar informes de indicios de responsabilidad, aplicar las leyes correspondientes y actuar como participante de procesos jurídicos. Alfredo Alvear, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias, Alfredo. Denis. En otra información, los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos acordaron mantener una oficina denominada de intereses luego de que Nicolás Maduro rompiera relaciones con el país norteamericano. Mientras tanto, el presidente interino Juan Guaidó anunció la fecha de una nueva gran movilización contra el régimen. La noche de este domingo, el líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, anunció la fecha de las nuevas manifestaciones contra Nicolás Maduro. El miércoles de 12 a 2, en todos los rincones de Venezuela, iremos a las calles a exigirle a las Fuerzas Armadas seguir presentando lo que es la ley de amnistía y también que se ponga del lado del pueblo de Venezuela y permita la entrada de la medicina y la comida que ya estamos gestionando en todas partes del mundo. Más temprano, un grupo de diputados opositores junto a varios ciudadanos se acercaron a unas instalaciones militares para ofrecerles una carta de ley de amnistía firmada por Juan Guaidó, que beneficiará a quienes decidan no apoyar a Maduro. Nicolás Maduro Moro. El oficial que lo recibe ratifica su respaldo al presidente chavista y luego se ve a uno de los militares quemando el documento. Por su parte, el mandatario Nicolás Maduro supervisó también este domingo los ejercicios militares en 2 bases al oeste de Caracas. Bueno, han hecho de todo. El sábado, durante una entrevista, Maduro rechazó el ultimátum que dio Alemania, Reino Unido, Francia y España de llamar a elecciones presidenciales en un lapso de 7 días y calificó a Juan Guaidó como un títere del gobierno estadounidense. Que el vicepresidente de Estados Unidos le dio la orden el día 22 de enero, un día antes de la autoproclamación, a este señor de apellido Guaidó, para que se asumiera como presidente de Venezuela y tenía el apoyo de todos los Estados Unidos.
La Cancillería venezolana reveló que Maduro extendió el plazo de 72 horas a 30 días para que el personal diplomático de Estados Unidos abandone la nación. Mientras tanto, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, reveló que Estados Unidos tendrá una respuesta significativa ante cualquier acto violento contra su personal diplomático, contra Juan Guaidó o contra la Asamblea Opositora. Con este reportaje estamos despidiendo Contacto Directo. Alfredo, deseándoles que tengan un buen inicio de semana. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo.